Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Augusto Curi. Creo que Augusto ya estás aquí. Eh, ya está. Augusto ya está aquí con nosotros. Em, Augusto es, Augusto es médico, psicoterapeuta y escritor reconocido como el autor más leído en las últimas décadas de Brasil, con más de 40 millones de libros vendidos en este país y ha publicado sus libros también en otros 70 países del mundo. Es considerado el psiquiatra más leído del mundo en la actualidad. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales y en 2009 recibió el Premio Internacional de Literatura en China. Además, es miembro de honor de la Academia de Genios del Instituto Europeo de Inteligencia y es autor de la teoría de la inteligencia multifocal, que estudia la construcción de los pensamientos y la formación del yo como gestor de la mente humana. Entonces, sin más preámbulos, Augusto, bienvenido y te damos la palabra a ti. Gracias. Antes de hablar en portugués, yo quiero hablar un poquito español. Mi español no es muy bueno, pero ya de muchas entrevistas en la prensa, en Colombia, en México, en casi todos los países de la América do Sul y algunos de la América Latina. Y yo quiero decir que es un gran placer hablar con todos ustedes. Y yo no me curvaría diante de reinos, de políticos, de autoridades, influenciadores, mas me curvo humildemente delante de todos aqueles que amam a educação e são apaixonados pela formação de mentes brilhantes e emocionalmente saudáveis. Graças por me ouvirem, me invitarem, embora eu sou muito ocupado, demora alguns anos para ter um espaço em minha agenda, mas estou aqui com muito carinho para falar com vocês. Ok, vou falar agora em português. Já estou sendo traduzido por uma brilhante mente aí que já morou no Brasil. Como é que chama ele mesmo? O meu tradutor. Pueden pasarse ya al canal de interpretación a español y ahí van a escuchar a Roger hablando, traduciendo todo lo que va a decir Augusto. Já está ocorrendo a tradução simultânea, não? Bom, a humanidade está Bueno, la adoecendo rápida e humanidad coletivamente no está mundo todo. enfermándose rápidamente y colectivamente en todo Infelizmente, el uma mundo. em cada duas Infelizmente, pessoas, de una de cada dos personas, de acordo com de pesquisas acuerdo con internacionais, las inclusive da investigaciones Universidade de Michigan, internacionales de la Universidad de antes da Michigan, pandemia, esse antes de la dado, uma em pandemia, cada duas ese dato, una de pessoas, cada dos cedo ou personas tarde, desenvolverão transtorno van a psiquiátrico ao desarrollar longo un da vida. trastorno psiquiátrico a Estamos lo largo de falando su vida. Estamos hablando de mais de 4 de bilhões de más seres de 4 humanos billones de seres humanos. e talvez nem 1% Y venha ni se siquiera tratar com uno por psiquiatras e ciento se va a tratar con psicólogos. psiquiatras y psicólogos. Seja, número porque o Sea uno, tratamento é porque el caro. tratamiento Número es caro. 2 Número dos, porque falta porque profissionais de falta psiquiatria e profesionales de psicologia psiquiatría y com psicología experiências. con experiencia. Número 3 Número tres, porque também as porque también pessoas tendem las a personas negar tienden os a seus negar conflitos, as suas sus doenças, conflictos, sus reconhecer enfermedades y reconocer que precisam de que ajuda. necesitan de la ayuda. É engraçado que o ser humano, Es chistoso que para el uma ser simples humano dor de para cabeça, un procura um dolor de médico. cabeza busca un Se médico, o ¿cierto? coração acelera Pero um pouco si mais, um el ataque corazón va cardíaco, más também acelerado, procura um una médico. taquicardia, también busca Se al estão médico. com a temperatura Si usted alta tiene una ou com fiebre febre, também o toma la temperatura medicamento. alta, Ou también toma seja, algo, os ¿cierto? O sintomas sea, síntomas levam-nos físicos a ter uma nos llevan reação a tener una rápida reacción para rápida tentarmos saná-los. para que Mas as sanemos, ¿cierto? pessoas Pero las não ouvem a personas voz dos no sintomas escuchan la voz psíquicos. de los síntomas Às vezes o psíquicos. cérebro está em A veces colapso. el cerebro está en Por exemplo, colapso. Por as ejemplo, pessoas sufren con e infectam anticipación, o presente, infectan el que é o único presente, momento em que que é es el único possível ser momento en que es feliz, posible ser feliz realizado e y relaxado. realizado y Ou então relajado. remoem mágoas, O se perdas remueven e frustrações los do seu daños, passado las e também pérdidas, las infectam o frustraciones del seu pasado e presente infectan e su presente simplesmente también elas não y percebem que simplemente no isto é um perciben que sintoma esto es grave. un síntoma grave. Eu dou conferências para Yo doy médicos, eu dou conferencias para conferências médicos, frequentes para psicólogos, frecuente para para empresários, psicólogos, para empresarios, professores, para profesores. e quando eu pergunto sobre Y a cuando yo les pregunto sintomatologia sobre la deles, sintomatología de eu tenho ellos, que internar a yo grande tengo que maioria. internarme, Aliás, uma yo vez tengo eu que estava internar dando la gran conferência mayoría y cuando yo les para doy, 50 es una conferencia empresas para 50 no empresas, por Brasil, ejemplo, en Brasil, considerado
se considera que es la mejor calidad de vida, que invierten mucho en los beneficios de la salud, de los proyectos, del entrenamiento para sus colaboradores. Pero miren que yo hice el test con los directores de esas empresas y ellos estaban en un colapso emocional y en un colapso cerebral. Si las mejores empresas están así, imagínense el resto de las empresas. Las personas a veces se piden mucho. Yo no sé quién de ustedes ahí en Colombia se pide mucho del mismo, pero los mejores profesionales son especialistas en pedir mucho de ellos mismos, en cobrarse. Quien se cobra mucho está apto para trabajar en un banco, en un financiero, pero no para tener una buena historia de amor con su salud mental. Además de eso, nosotros tercerizamos nuestra felicidad en función de la opinión de los otros, generando una enfermedad que yo detecté y lo he dicho muy frecuentemente y se llama alodoxafobia o alodoxofobia. La alodoxofobia es el miedo de los haters, de ser cancelado, de los discursos de odio. Y en la era de de las redes sociales, nunca el ser humano tuvo tanto miedo de la opinión ajena. Nosotros tercerizamos nuestra felicidad en función de la opinión de los otros. Ese es un síntoma también del colapso de la salud mental. Voy a citar otro ejemplo. Cuando hago ese síndrome comparativo en la actualidad está destacada en el mundo digital y es un cáncer, es un problema grave, es un cáncer emocional. Porque número uno, la belleza, por ejemplo, la belleza está en los ojos de quien lo ve. No puede ser dicha, comprada o comparada. La belleza es de un foro íntimo. Y infelizmente nosotros estamos por debajo del patrón dinámico de la belleza. Las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, en casi todas las civilizaciones, fueron quemadas, castigadas, pedreadas y silenciadas. En el siglo pasado, les dieron el derecho a las mujeres de votar y que volvieran a trabajar y estudiar, pero como ellas son tan inteligentes en muchos aspectos, son muchos mejores que los hombres, porque ellas cometen muchos menos crímenes de odio o violentos. Ellas, claro que hay excepciones, pero de modo general son más éticas, más donadoras, cuidan más de sus papás al final de la vida y por increíble que parezca, dirigen mejor sus cargos, al contrario de lo que muchos hombres dicen. Pero solo que ellas se enferman mucho más emocionalmente desde el punto de vista estadístico. ¿Pero por qué? Porque todo soldado en la línea de frente es más fácilmente sacrificado. Y como ellas se entregan más, ellas acaban estresándose más y asfixiándose más. Su placer de vivir y desarrollan cuadros depresivos, inclusive los más diversos cuadros ansiosos también, como los trastornos de ansiedad generalizado, síndrome del burnout, la síndrome del pensamiento acelerado que yo tuve el privilegio de descubrir y describir en un niño de 7 años de edad hoy. Y tiene más, es que ese niño de 7 años tiene más informaciones que los que tenía el emperador romano en la época. Entonces hay más información de lo que John Kennedy tenía, por ejemplo, en el auge de la Guerra Fría, en la década del 60 del siglo XXI. Entonces imagínense un niño con 7 años de edad tiene mucho más información que ellos, que grandes líderes de la historia. Y eso no es saludable. Las informaciones y los accesos no trabajados como conocimiento y el conocimiento no trabajado como experiencia y la experiencia no trabajado como una habilidad socioemocional se vuelve basura. Entonces nunca el cerebro humano fue tan un reservorio de tanta basura, de tanta información inútil. Yo desarrollé una de las raras teorías mundiales sobre el proceso de construcción de pensamientos y los procesos de formación del yo y el proceso de gestión de la emoción. Yo estoy convicto de que no es la cantidad de los datos o de la información que forman el pensador, plenamente convencido de eso. Cuando ya se desarrollan los presupuestos de la teoría de la relatividad y los supuestos de ellos, había menos informaciones que que los físicos ingenieros de ahora. No era exceso de datos, es la forma en la que estamos reorganizando los datos y la de información.
Todo eso volvió a alguien un pensador. pensador. Y miren que ellos usan el pensamiento que infelizmente la educación mundial, que en mi opinión está enferma, formando personas enfermas, para una sociedad enferma. Y la educación mundial intoxica los estudiantes con el peor de los pensamientos, que es el pensamiento que copia eh, ese dialéctico de la lengua. Entonces, por eso es que un niño entra en la escuela preguntando muchas veces, antes de entrar, pregunta muchas cosas, cuestiona mucho, es muy curiosa, pero a lo largo de la escolaridad, de la primaria, la secundaria, en la universidad, en el posgrado, en la maestría strictum sensum, el doctorado, los alumnos dejan de preguntarse las cosas. ¿Por qué las escuelas empeoran a los alumnos sin percibir? ¿Por qué los intoxican con ese pensamiento lingüístico, simbólico, lógico y lineal, que yo llamo dialéctico? Y lo más complejo de los pensamientos es ese pensamiento que Einstein desarrolló sin que él lo percibiera, que es ese imaginario antidialéctico, rebelde a la lógica. Ese pensamiento de inteligencia artificial nunca va la inteligencia artificial nunca lo va a tener. Y cuando estamos sentados en esos rayos de luces, teníamos que observar qué pasaba con el tiempo y con el espacio. Y parecía un loco él cuando decía eso. Él inventó ese pensamiento antidialéctico del imaginario rebelde a los códigos para desarrollar una visión tridimensional de la relación espacio-tiempo. Entonces, ¿qué hizo Einstein un gran pensador? No fue la cantidad de datos, porque las escuelas alrededor del mundo, de Oriente y Occidente, de América Latina y Europa, de los Estados Unidos y América del Norte, Asia y África, las escuelas intoxican a los alumnos con un exceso de datos. Las redes sociales intoxican a los alumnos con exceso de datos. Y la televisión también lo hace con un exceso de información. Es por eso que un niño de 7 años de edad tiene más informaciones reitero, que los grandes líderes del pasado. Y eso ya acelera la mente humana y nos los deja ver bien, porque dispara cuatro fenómenos que yo tuve el privilegio de descubrir y de describir. El primero fenómeno es ese desencadenante de la memoria. Sin que ustedes lo piensen, es un copiloto del yo que representa la capacidad de escoger, el yo que representa la conciencia crítica y el yo que representa la autonomía. Ese yo es el gestor de la mente humana. Es, es la herramienta más notable y excelente de la conciencia para dirigir el vehículo de la mente humana. El vehículo más complejo para ser el director del teatro mental, para ser el protagonista de la jornada de vida y el autor de la propia historia. Entonces, ese yo es muy importante y es extremadamente mal trabajado en todas las escuelas del mundo, en Harvard, en Cambridge, Oxford, en el MIT, en Stanford, en París, en Tokio, en Pekín. El yo es pésimamente trabajado. El yo es trabajado para resolver tareas, para ser un técnico, para ser un líder, un PhD, un magister, pero no se trabaja para ser un magister, un director de la propia mente, de la mente humana. Entonces yo solo les quería decir a ustedes que el yo es pésimamente trabajado y en el siglo pasado ese sistema social resolvió pagar y descontar con las mujeres, desquitarse con ellas. Decidió dar el derecho, pero después les dio derecho de trabajar y estudiar y ellas fueron muy lejos, ¿cierto? Solo que colocaron modelos paupérrimos y ellas quedaban flacas, enfermas por los patrones de la medicina, ¿cierto? Como es el estereotipo de la belleza. Y eso hizo otro fenómeno que también tuve el privilegio de descubrir y describir, que Freud no lo estudió, Vigo tampoco, es el fenómeno, el registro automático de la memoria, RAM. Es un biógrafo que registra todo en el córtex cerebral. Cada pensamiento lúcido y cada pensamiento estúpido, registrado automáticamente e involuntariamente por ese fenómeno. El biógrafo del cerebro, el fenómeno RAM, registro automático de la memoria, y que genera emociones tensas y cada emoción tensa, ansiosa o de placer que promueve el bienestar también se registra ahí por el biógrafo del cerebro, por el biógrafo.
Entonces, todos los días nosotros estamos haciendo una biografía del córtex cerebral de miles de pensamientos y emociones, formando ese, todo ese collage de nuestra personalidad. Solo que el exceso de información, en el caso de las mujeres, ese estándar dinámico de belleza, miles de modelos en productos y servicios del cuerpo, con un cuerpo demasiado flaco y paupérrimo por los patrones de medicina, genera un patrón tiránico de belleza, haciendo con que las mujeres jóvenes principalmente, desarrollen una bajísima autoestima. Inclusive a la angustia, la ansiedad por no corresponder las expectativas de ese estándar que está registrado en su mente. Entonces, el inconsciente colectivo, por un lado, los sistemas sociales resolvieron pagar esa cuenta y darle la libertad a las mujeres. Trabajar, estudiar y votar por otro lado, pero se generó una atrocidad inimaginable. Y eso nos hace reflexionar que está reflejándose en las adolescentes. Y las estadísticas muestran que 3% de las mujeres se sienten bellas, nada tan desastroso y tan criminal. Los adolescentes en las escuelas están automutilándose. En Brasil, 29%, un aumento del 29% al año de automutilación. Una de las causas es ese patrón tiránico de belleza. Las adolescentes y preadolescentes no se ven bellas, no tienen como esa historia de amor con su biotipo y con su salud mental. Entonces, ellas imprimen ese dolor físico, no porque sean masoquistas. Además, nosotros deberíamos como prohibir del teatro, de la psiquiatría y de la psicología la palabra masoquismo, el deseo de herirse. Ellas se hieren, esas jóvenes, y hombres y mujeres, masculinos y femeninos. Ellos se automutilan con mucha menor frecuencia, pero ellas se hieren porque quieren utilizar el dolor físico para intentar neutralizar una dolor mucho más dramática. ¿Cuál será? El dolor emocional. El dolor de no sentirse importante y relevante en el teatro social. Vea un nivel de gravedad. Las escuelas no dicen nada sobre eso. No hablan de ese estándar tiránico de la belleza y yo voy a hablar con mucha humildad. Hace 25 años yo he hablado de las habilidades socioemocionales, mostrando que la educación mundial está enferma, formando personas enfermas para una sociedad enferma, mostrando que la educación intoxica a los estudiantes con pensamientos simbólicos, lingüísticos, codificados, pensamientos dialécticos, pero no estimula el arte de la duda, el arte del cuestionamiento, el arte del imaginario. No estimula el debate. Las escuelas optan por ese silencio y el silencio en la escuela, en los colegios, es frecuentemente un problema. El colegio debería ser bullosa, no en el sentido de que los estudiantes no presten atención, pero en el sentido de que los alumnos interactúen, debatan, conversen, dialoguen, se pregunten de lo que es el conocimiento, pero infelizmente la educación mundial opta por el silencio servicial. Y eso es un problema gravísimo. Para que ustedes tengan una idea, 75% de los niños, adolescentes y adultos son tienen glosofobia. ¿Ustedes saben qué es la glosofobia? Yo hablé de la alodoxofobia, que es el miedo de los haters y de ser cancelado. Los dislikes y los discursos de odios. Pero la glosofobia es el miedo de hablar en público. ¿Pero cómo? 75% por lo menos están teniendo miedo de expresar ideas. Pero ¿qué democracia es esta en Brasil, en Colombia, en los Estados Unidos, en Europa? ¿Qué democracia es esa que no hace que el salón sea un ambiente democrático donde se estimula el debate, donde el silencio se exige, donde los alumnos cuando hacen una pregunta, los otros se ríen, los otros alumnos se ríen y se ríen como medio molestando a las personas y cuando una persona se cuestiona, opina, ni siquiera lo aplauden los maestros ni los profesores. ¿Pero qué colegio es ese? ¿Será que estamos formando siervos?
o estamos formando líderes? En mi opinión, en el mundo completo está en destaque en los últimos 30 años, nosotros generamos un desastre en la formación humana. La televisión ya silenció gran parte de los niños. Hace 30, 40, 50 años, los niños estaban jugando en el salón y escuchaba eso de, quédese quieto, cállese, estoy escuchando la televisión, ¿qué ruido es ese? Cuestionamientos, ideas, eso generan ideas castradas, silenciadas. Y con ese auge de las redes sociales y el internet, todo se empeoró. Las personas solo hablan con los que están lejos, pero no consiguen dividir su propia historia. No consiguen hablar de sus dolores. Es por eso que hace 25 años, cuando yo percibí eso, el primer programa mundial de educación socioemocional se generó y parecía una herejía en el pasado. Parecía una herejía. Usted hablar de matemática, de la emoción, donde dividir es aumentar. La matemática numérica, cuando usted divide, usted disminuye, ¿cierto? Subtrae. Pero en la matemática de la emoción, dividir es aumentar. Yo divido mis dolores, mis angustias, mis conflictos, mis papás, mis profesores, un profesional de salud mental, para aumentar mi capacidad de resiliencia y la física de la emoción. Antes de continuar, como todo está en silencio, yo quiero saber si ustedes me están escuchando bien, por favor. Sí, Augusto, te escuchamos bien. Óptimo. A veces manden un corazón para que yo sepa que ustedes están ahí, para que me escuchen bien. Gracias, óptimo, me parece. Sí, si es posible, y a mí me encanta escuchar a mis alumnos. Yo demoro 5 años para aceptar una invitación, entonces yo quiero escucharlos si se me están escuchando para las caras de alguien. Entonces, bueno, mis queridos amigos y alumnos, nosotros estamos en una era sombría. La democracia ha sido asfixiada en los países democráticos de todo el mundo, en ese pequeño cosmos del salón de clases. Los profesores deberían cambiar su postura y nosotros involucramos una metodología revolucionaria para cambiar la educación. Nosotros hace 500 años que la educación es la misma. El profesor es un expositor de conocimiento y si él tiene habilidad, él es bueno y si tiene una buena formación técnica, él hizo su maestría o un doctorado y algunos postdoctorados, ¿cierto? Pero el profesor, él tiene una cualificación técnica, pero las más importantes calificaciones técnicas no son esas. Las más importantes son tres. Número uno, tiene que ser provocador del arte de preguntar. Tiene que aplaudir y exaltar la participación. Nunca puede dejar alumnos, colegas, molestarlo, reírse de quien opina y quien pregunta. Eso ocurre en todo el mundo. Un bullying agresivo, porque cuando usted disminuye, grita, insulta y hace un bullying subliminal grave. Igual un dictador de la belleza, que ese estándar tiránico de los modelos machistas que entran en ese inconsciente colectivo, también es un bullying subliminal en las escuelas que no han sido hablados, ni siquiera en Canadá ni en los países nórdicos como Noruega, Suecia, Dinamarca. Es un silencio atroz. Esas risas subliminales de quien opina. El profesor debería ser un provocador del arte de la duda y del arte de la pregunta. Número uno, es esa habilidad. Él debería ser un elogiador del arte de pensar, un elogiador del arte de participar y debería ser un desafiador del arte de construir conocimientos. O sea, es un provocador y es un elogiador del arte de participar, un provocador del arte de dudar y un elogiador del arte de participar y un desafiador del arte de construir conocimientos, del arte de interactuar. Pero en todo el mundo, los profesores les encanta el silencio.
Y ese ruido, ese ambiente donde las ideas son cambiadas, los eliminaron. Entonces, que son intercambiadas, los eliminan. Si les pregunto, mis queridos alumnos de la gestión de la emoción que están me escuchando de Colombia, antes de un niño entrar al colegio, él pregunta poco. Es muy poco curiosa antes de entrar al colegio. Y después se vuelven muy curiosas. Todos los niños liberaron el pensamiento antidialéctico e imaginario, que es una actriz de la comunidad, pero con el pasar del tiempo, las escuelas intoxican con pensamientos dialécticos. Cuando yo descubrí esos dos tipos de pensamientos y percibí que entramos en esa historia y viajé también en esa naturaleza de la construcción de los pensamientos. Y Vigot lo estudió, pero Freud tampoco, Adler, Jung y otros pensadores de la filosofía, por ejemplo, los existencialistas, Guéard, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre. Ellos usaron pensamientos listos, pero no estudiaron su propio pensamiento, y eso fue una de las mayores fallas de las ciencias humanas, incluso de la psiquiatría y psicología. Si ustedes le preguntan a los psicólogos, ¿cuáles son los tipos de pensamientos? Nadie piensa que hay más de un tipo, que hay más de un tipo. Además, hay dos grandes tipos completamente diferentes. Uno, ese es el copia los signos de la lengua, que Oshers estudió, ese ciclo lingüístico, y otro completamente rebelde a la lógica. La psicolingüística, que es el pensamiento antidialéctico, que es el pensamiento rebelde, las convenciones, que es el pensamiento imaginario. Es con ellos que usted construye esa nostalgia, sus miedos. El miedo es muy complejo, como alodoxofobia o glosofobia, en un lugar cerrado, porque hay más de 100 tipos de miedos o fobias que asombran la mente humana. Espero inclusive que mi conferencia aquí sea grabada, esté grabada, para que ustedes puedan distribuirlos para todos sus profesores, todos sus profesionales, todas las fundaciones de mi querida Colombia. Les tengo un cariño enorme a ustedes. Y bueno, entonces les quería decir que el pensamiento antidialéctico será utilizado de cualquier forma. Si él no es usado para la creatividad, va a ser utilizado para la destructividad. Pense más a sí mismo. Es un pensamiento complejo donde usted se asfixia. Por ejemplo, tercerizar la felicidad en función de la opinión de los otros es un pensamiento complejo. La inteligencia artificial, ella solo tiene un pensamiento dialéctico, simbólico y algorítmico. Ella nunca va a tener un pensamiento antidialéctico. La inteligencia artificial nunca te va a pedir demasiado. La inteligencia artificial nunca va a sentir duda, porque la duda es propia de la matriz antidialéctica. La inteligencia artificial nunca va a sentir angustia, soledad, fobias, porque eso es propio de la emocionalidad y de la intelectualidad antidialéctica, no de la intelectualidad dialéctica, lógica y lineal. Por lo tanto, la educación mundial, a pesar de que es tan importante, está enferma. Reitero, porque intoxicó a los alumnos con el peor de los pensamientos, haciendo a los alumnos ser cartesianos, racionalistas. Ellos son reproductores de datos en sus exámenes. Y esos exámenes escolares están totalmente erradas en el mundo entero. Parece que son demasiado osado decir eso, pero les voy a preguntar a ustedes. Voy a hablarles algo chocante. Bueno, en este país que no valoriza a los científicos, Brasil que no lo valoriza, y ni siquiera la ciencia básica, porque se escribieron más de 3.000 páginas antes de publicar más de 80 libros sobre esos fenómenos que hice. Y una de las cosas que más como que me entristeció en la producción de conocimiento es que la memoria no es especialista en recordar, como siempre creemos, en la educación familiar, en la educación escolar y en la educación empresarial. Les voy a preguntar entonces a ustedes, ¿ustedes recuerdan exactamente lo que pensaron hace 24 horas? ¿Se acuerdan?
Exatamente. ¿O Se qué lembra? pensaron exactamente? Não se lembra. Mas como é que Pero entonces, os professores têm ¿cómo que los coragem profesores de tienen ese exigir que os coraje de alunos se exigir lembrem que do que los aprenderam há estudiantes se 2 meses acuerden de lo que estudiaron hace 2 nas meses provas? en sus exámenes? Se eu pedir para vocês, Si bom, les pido vocês a não se ustedes, lembram bueno, ustedes no se exatamente, acuerdan mas vamos exactamente, tentar pero vamos a reconstruir. intentar reconstruir. Tente Intenten olhar para o dia mirar anterior, para el día anterior. exatamente há 24 horas, os Exactamente hace ambientes, as 24 horas, los circunstâncias, as ambientes, pessoas. circunstancias, Vocês vão personas. usar o pensamento Ustedes van a utilizar ese antidialético, pensamiento que é muito mais antidialéctico, complexo que o que es mucho más dialético, complejo e que el vão dialéctico, y van a reconstruir reconstruir o passado el recente. pasado reciente. Vocês vão produzir novas Van a ideias, producir novas nuevas ideias, novos ideas, pensamentos, nuevas mas tesis não y pensamientos, exatamente pero os no mesmos que produziram, exactamente los mismos que produjeron ya, indicando que a indicando memória humana não que é la memoria especializada em humana no es lembrança, mas em especializada en recuerdos, reconstrução do pero sí en passado. la reconstrucción del Ela, pasado. toda vez que nós Todas las veces que resgatamos o nosotros passado, nós rescatamos el pasado contaminamos o nuestro, passado, lo porque o estamos contaminando, objetivo da mente porque el humana objetivo de la mente é humana a es criatividade la e não creatividad a y no la repetitividade como a repetitividad, inteligência como artificial, inteligencia como a artificial, computação quântica, como como computación os cuántica, processos como los da procesos tecnologia de la tecnología computacional. computacional. Só que nós Solo sempre que nosotros exigimos siempre da exigimos mente humana de la mente humana aquilo que ela não pode dar. aquello que Por no nos puede isso, dar. Por eso, a educação mundial, la educación ela mundial, literalmente ella assassinou literalmente pensadores mató ao los longo dos pensadores séculos. a lo largo de los siglos. Milhões de gênios Millones de foram genios fueron excluídos da excluidos educação de la mundial educación porque mundial, eles não conseguiam porque ellos no reproduzir de consiguieron maneira mais reproducir de fiel una aquilo que forma más aprenderam na fiel escola, lo que porque aprendieron en el tinham um colegio, pensamento porque tenían un antidialético pensamiento mais antidialéctico encorpado, más mais encorpado, expandido. Eles más eram expandido, especialistas como y eran Einstein em especialistas libertar o como pensamento Einstein en antidialético. libertar el Por isso que pensamiento Einstein não foi um bom antidialéctico. Es por aluno, eso que él ele no fue foi un um buen aluno estudiante. medíocre, Él fue un mediano, mediocre como estudiante, mas mediano, ousou pero naquela firma de él patente osó en a esas libertar o seu patentes imaginário, o pensamento a antidialético, libertar su imaginario para del ver um pensamiento mundo antidialéctico para totalmente ver el mundo diferente, totalmente como a diferente, física clássica como la física newtoniana. clásica newtoniana. Agora, pense Ahora, quantos piensen pensadores, a educação da cuántos Colômbia, pensadores de la educación, a por ejemplo, en educação do Colombia, Brasil, la educación dos de Estados Brasil, Unidos, de los do Estados berço da Unidos, filosofia, da de la França, cuna de la da filosofía, Inglaterra, la quantos Francia, pensadores Inglaterra, foram ¿cuántos pensadores fueron asfixiados, asfixiados, tolhidos, porque exigir-se pulidos? Porque nas provas a exigirse en las repetitividade de pruebas dados. É es possível dar solo nota para repetir máxima datos. ¿Será que es para posible todos darle os nota máxima alunos para todos los alumnos que que erraram os dados, mas pierden los que datos, ousou pero o que se pensar, equivocan, pero que criou, piensan imaginou, y produzir que um raciocínio imaginaron, crearon esquemático? É ese possível dar raciocinio nota esquemático? máxima, ¿Será que es mas posible isso darle não la foi nota feito. máxima? Pero eso no Isso se hizo. atrapalhou a Eso evolução da humanidade realmente na estorbó China, la evolución no de la Japão, incomodidad, de la humanidad na en Europa, China, nas en Japón y en Américas, Europa y en na las África. Américas, en África. Vocês não imaginam a dor que eu Ustedes no se tenho imaginan el ao dolor que yo falar sobre tengo isso. a hablar sobre eso. Eu tenho sido uma das vozes Y solitárias. yo he sido una de las voces Não solitarias. importa que eu sou o No psiquiatra importa mais lido que do sea mundo, psiquiatra ser o del mundo, psiquiatra mais lido, ser ser el a psiquiatra más fama leído del mundo, eso no me importa. e, La e o fama, poder el poder, infectam a saúde mental. infectan la Ninguém é salud melhor mental. nem maior do que Nadie ninguém. es mejor Nós ni mayor que devemos, nadie. ao Nosotros contrário do que o debemos, Trump por el diz, contrario de lo que dice Make Trump, America Great la Again, me- deveríamos falar en vez Make de hacer la Humanity América grande Great Again. de Ou hacer seja, la faça América grande de nuevo, grande, vamos a hacer la faça a humanidad grande humanidade de grande nuevo. de novo. Vamos a Nós hacer deveríamos la ter um humanidad caso de grande de amor com a nuevo. humanidade. Nosotros E a, necesitamos e a, tener un e a, amor e con a la humanidad. educação Y la socioemocional educación que nós socioemocional desenvolvemos no que Brasil, nosotros que influenciou involucramos outros con países Brasil, que como vocês, influenció otros países como influenciou ustedes, a ONU, influenciaron influenciou la está ONU, influenciando outros países. otros Uma países. das funções, sabe Una de qual las é que nós funciones, ¿saben cuál preconizamos? es? Que É nosotros pensar com preconizamos es pensar humanidade, con não humanidad. pensar apenas No como solo pensar religião, como con partido religión, político, como un partido como político, ideologia, con não ideología. pensar como No filosofia, como pensemos solo con nacionalidade filosofía, só. como Deveríamos nacionalidad. ter esse coração de pensar Necesitamos como tener ese família corazón de humana, pensar como una familia humana, porque a humanidade porque tem la baixos humanidad níveis de tiene viabilidade. bajos niveles de Eu viabilidad. não vou entrar em detalhes, Yo eu no voy a entrar en precisaria dar um detalles, treinamento. Quem necesitaría darles sabe eu una dê um capacitación treinamento um dia completa. para vocês. Tal vez lo haga, Mas, por pero exemplo, há eh, livre-arbítrio, hay libre na mente albedrío, humana, ¿no? En la no mente humana. primeiro ¿Ustedes ato creen do que sí o teatro no? En el mental? primer acto del teatro mental. Eu pergunto para Yo vocês, les pregunto a pergunto para ustedes, todos os a teólogos aí todos, a los teólogos ahí teólogos da
de América Latina, de Brasil y de Colombia, de Estados Unidos, budistas. ¿Será que hay libre albedrío? Todo el mundo le va a decir que sí, pero yo te digo, en el primer acto del teatro mental no hay libre albedrío. En los primeros segundos de no hay ese libre albedrío, porque miren lo que yo les estoy diciendo. Yo comencé a decirles, voy a continuar abordando este fenómeno tan complejo. El yo es el piloto de la mente humana. El yo es el director del script. El yo es el protagonista. El yo es el maestro. Ya les dije 4 funciones. Maestro de la sinfonía de la mente. El piloto de la aeronave mental compleja que frecuentemente se accidenta. El yo es el protagonista de esa jornada de vida y el yo es el director del guión. Esos 4 fenómenos deberían accesar al yo para llevarlos al autor de la propia historia, pero miren que el yo no es el autor de la propia historia. A cada 40 segundos, una persona muere por sus propias manos. Suicidio. Hay una explosión de suicidio en el mundo. Aumentamos 60 o 140% en los suicidios entre los niños de 10 a 19 años, en una época donde no existía. Pero espera un poco. ¿Será que el yo está siendo piloto de verdad? El yo está siendo víctima de esos pilotos. El primer copiloto, ese desencadenante de la memoria. Ustedes no se dan cuenta, pero ese copiloto desencadenante está siendo disparando en el córtex cerebral. Según el copiloto de esas ventanas de la memoria, hay 3 tipos de ventanas o archivos. Traumáticas neutras, que no tienen emociones, que son muchas ventanas, que tienen números, datos, informaciones, y todas esas saludables que tienen empatía, saludable, altruismo, la capacidad de pensar y reaccionar. Habilidades socioemocionales que nosotros introducimos dentro del currículo escolar, 1 hora por semana, enseñándole a los niños esa empatía. Empatía, colocarse en los lugares de los otros, resiliencia, capacidad de no curvarse nunca al dolor, pero usar el dolor como la profesora para que podamos ser fuertes, osados, libres, saludables. Enseñamos también la capacidad de pensar antes de reaccionar. No solo reaccionar por el fenómeno de que si usted lo hizo, ya se lo lleva. No. Doctor Curry, me dicen las personas, yo no me llevo problemas para mi caso. Si alguien me pregunta cosas o me agrede, yo le devuelvo siempre. Si usted pidió, se lo lleva. Acción, reacción. Yo le digo, listo. Claro, usted es un desequilibrado. No lleva problemas para casa físicas, pero lleva todos los problemas mentales, ¿cierto? Porque cuando usted eleva ese tono de voz, usted está criticando inmediatamente al que te critica y agredes al que te agrede. Accionas ese biógrafo del cerebro, ese fenómeno RAM, para que registre ventanas killers en su hijo, en su alumno, en su marido, en su esposa. ¿Y usted? Entonces, todas las personas impulsivas causan muchos accidentes en las relaciones humanas, incluso cuando son saludables. Es por eso que otra herramienta que nosotros enseñamos a lo largo y a partir de 3 años de edad hasta la secundaria o high school que lo llaman, es pensar antes de reaccionar. Hagan el silencio proactivo. Si alguien me ofendió o como que me sacó, como que me rechazó, mi paz vale oro. El resto es basura. Mi paz no es negociable. Ahora yo les pregunto a ustedes, los políticos de su país, ¿será que conocen mínimamente las herramientas de gestión de la emoción que les estoy diciendo? Les estoy enseñando la paz que vale oro. ¿Los políticos brasileños, será que lo conocen? No. La paz no les vale oro. Ellos la negocian. Alguien que los critican y que los excluyen fácilmente, les venden lo invendible y negocian su salud emocional. Porque no son líderes que tienen gestión de la emoción. Lideran estados y ciudades y países, pero no lideran su propia mente humana. Son niños en esa lideranza de la
mente humana. liderança do planeta Esa mente, lideranza del desse planeta planeta complexo. mente, Isso é ese muito planeta triste. complejo. E eu Eso es vou muy lhes dizer, triste. Y yo les não voy a há decir a ustedes, inteligência no emocional hay como inteligencia sempre se emocional acreditou. como siempre Vou se quebrar pensó. mais um paradigma. Voy incluso a quebrar Inteligência un paradigma. emocional ¿La é inteligencia importante desde que emocional Daniel será que es Goleman importante? Sí, lançou seu desde que livro Daniel em Goleman lanzó ese 95, libro en 95, 1995, e 1995, usou dois pesquisadores y que utilizó já a dos tinham falado sobre a investigadores que ya inteligência habían emocional hablado sobre la 5 inteligencia anos emocional antes, 5 años a atrás. inteligência La emocional inteligencia cativou, emocional atraiu cautivó milhões de y atrajo professores, de millones de médicos, profesores, de de assistentes médicos, sociais, de de trabajadores psicólogos, de sociales, coach. psicólogos, de coach. Aliás, há coach para tudo, Además, né? hay coach ahora para todo, Até ¿no? coach para Hay desvirar coach coach, para volverse un coach, ¿cierto? até coach para Hasta desintoxicar de coach coach. para É desintoxicarse de uma los coach. febre. Es Gente una que não tem fiebre, ¿no? experiência, às Las personas vezes, que no tienen experiencias querendo a ensinar veces quieren enseñarnos empresários, ensinar a pessoas que passaram empresarios por y tantas, personas que han tantas pasado por dificuldades tantas y e têm tantas tanta dificultades y experiência e tienen vão dar tanta soluções experiencia y les van a dar fáceis e soluciones a ellos mágicas. fáciles y Claro, mágicas. que há Claro, coaches que são que importantes, hay são coach que son bons importantes, treinadores, são buenos especialistas. Mas entrenadores y virou uma febre especialistas, mundial. pero se volvió una fiebre mundial. Acho que Tony Robbins tem um pouco de culpa nessa Robs história, tiene un poco porque de culpa en estimulou as eso, pessoas a porque estimuló ganharem a las dinheiro, personas a ganar ganharem dinero, muito dinheiro, mucha plata, reproduzindo a reproduciendo autoridade e la até mesmo, autoridad, em e alguns momentos, incluso en algunos humilhando momentos quem humillando está a nos seus aquellos que treinamentos están en sus para que eles entrenamientos, submetam a sua para que autoridade. ellos se sometan a su Isso é autoridad. O muito sea, grave, eu sou eso es muito muy grave, crítico disso. eso es Bom, muy crítico mas decirlo. vamos Entonces, voltar. bueno, vamos a volver. Gatilho da memória, primeiro copiloto. Segundo Desencadenadores de la copiloto, memoria, primero janelas copiloto. da memória El ou segundo, arquivos las ventanas de la mentais. memoria o los Lembra, archivos killers mentales, traumáticos, recordando killers neutros, traumáticos, sem neutros, emoção, e sin lights, emoción, saudáveis, que y tem los saludables, empatia, los lights, generosidade, que tienen altruísmo, empatía, solidariedade, generosidad, ousadia. altruismo, osadía. Desculpe falar um pouco mais rápido, às vezes Disculpe esqueço que que estoy estou yendo sendo más rápido, traduzido. es que a veces se me olvida que estoy siendo traducido. Que tem autonomia, Hay que tem autonomía, capacidade de não se capacidad curvar à dor, de no curvarse al que dolor, entende que sua que saúde entiende que su emocional salud vale ouro, emocional o resto é lixo. Isso vale é uma oro. El resto es habilidade una basura. Eso es una socioemocional habilidad importantíssima. socioemocional importantísima. E nós desenvolvemos uma Y nosotros metodologia desarrollamos toda una para que esses metodología alunos toda completa possam para que los aplicar. alumnos puedan E aplicarla. nós fizemos Y nosotros pesquisas hicimos com alto investigaciones índice con un alto de índice pessoas que de preservaram a sua personas que emoção, preservaron su preservaram emoción, preservaron a sua saúde su mental, salud mental evitaram y suicídios, evitaron automutilação. suicidios, E automutilaciones. quem sabe, se Y vocês quién sabe, desejarem si muito, ustedes nós desean podemos mucho, traduzir nosotros podemos o traducir nosso programa chamado nuestro programa Gênios, llamado Educação Genius, Socioemocional Educación ou Escola da Socioemocional, Inteligência, para ser Colegio de la aplicado Inteligencia para ser neste belíssimo aplicado en país, este a bellísimo Colômbia. país, Colombia. Bom, Bueno, por que que pero não ¿por há qué será que inteligência no hay emocional? inteligencia emocional? Porque a emoção, ela é burra, Porque la emoción ela é es burra, ¿no? desinteligente, Es ela é desinteligente, inconsciente, es ela não consegue ser inconsciente, no autogerida. consigue ser Se você só autogerenciada. tivesse Si usted emoção, solo você não tuviera saberia quem emoción, você usted no é, sabría quais são quién os es seus usted, papéis cuáles sociais. son sus papeles Você não sociales. Usted produziria no produciría milhares de interpretações, porque a miles de emoção, ela em interpretaciones si porque la mesma não emoción por interpreta sí de misma no maneira interpreta consciente e de una crítica, forma ela consciente y interpreta de crítica. maneira Ella ingênua. Não interpreta há de una forma maturidade ingenua. No hay emocional, madurez emocional como en esto, sempre se acreditou. como O que siempre se pensó. existe é Lo que gestão da existe es emoção. O gestión de la eu emoción. tem que El usar yo estratégias usa como o estrategias piloto da mente como el humana, piloto como o de la mente humana, diretor do como el script, como o director maestro del da guión, como el sinfonia, como o maestro de la protagonista, sinfonía, como ele protagonista. tem Él tiene, de ele tem de él tiende, só dar um recadinho só para um amigo aqui. perdón que necesitaba un mensaje a un amiguito. Él está muteado. Él está muteado, yo no lo escucho. Bueno, Augusto, creo que él va a mandar un WhatsApp y ok. Esperemos que vuelva, porque está buenísimo el vamos discurso a de esperar ele Augusto. voltar, mas está muito bom esse discurso, né? Muy bueno.
¿Todo ok con la traducción también? Sí. Gracias. Voy contándoles si quieren Mapis mientras Augusto regresa. Ah, bueno, Cuando- ya Ahí regresó. volvió, Ah, desculpa. tranquilo. Discúlpenme, qué pena con ustedes. Queridos amigos, Queridos amigos, puxa vida, eu tô tão, qué estou pena tão con muito ustedes. contente de Es falar que estoy muy feliz com de hablar vocês. Eu con gostaria de ustedes. ter um time aí Quería que eu tener un pudesse equipo treiná-los allá de que yo maneira pudiera profunda capacitarlos de em una forma relação à última profunda fronteira con da relación a la ciência, última que é frontera o de la processo ciencia, de que es construção el do proceso de la pensamento, construcción o del processo de pensamiento, formação el do eu, proceso de formación del o yo, programa de gestão da el emoção programa e de os gestión de papéis la emoción y los conscientes e papeles inconscientes da conscientes memória, e inclusive a inconscientes de la memoria, lógica do inclusive conhecimento, la lógica del da conocimiento, epistemologia do de la conhecimento. Bom, epistemología del a conocimiento. Entonces, bueno, emoção, ela la emoción por si só sempre vai ser por sí sola imatura. O eu siempre va é a que ser tem que inmadura. gerir El a yo es emoção. el que tiene que Existem gerenciar la emoción. ferramentas. Eu Y citei existen algumas dessas herramientas. Yo sí ferramentas les cité que nós algunas de usamos esas como herramientas que nosotros habilidades utilizamos socioemocionais como que habilidades ensinamos socioemocionales ao longo y da enseñamos a lo trajetória largo de la trayectoria da formação escolar. de la formación escolar. Eu vou repetir porque para Voy a mim é muito repetirlo porque importante para que mí es vocês muy assimilem. importante que A ustedes lo arte da asimilen. dúvida El é arte de muito la importante. duda A es arte muy do debate importante. de El ideias, arte del porque os debate de las ideas, professores porque los são profesores cozinheiros do son conhecimento na cocineros del atualidade, no conocimiento mundo en la todo, actualidad, que en todo el mundo, preparam o que alimento preparan el para uma alimento plateia que não tem para apetite. una platea É o que no tiene fim do apetito. apetite Es el intelectual fin dos del alunos. apetito intelectual de los São raros os alumnos. alunos que querem ir Son para a raros escola los alumnos que por quieren ir causa da al colegio intoxicação por causa de digital la intoxicación que digital, gerou uma que ansiedade generó una ansiedad digital séria digital que seria trouxe duas graves y consequências. trajo dos grandes Número um, consecuencias. Número a uno, aversão ao tédio. la O aversión al, tédio é la aversión importante al tedio. para El tedio você es se importante interiorizar. Número para que usted se dois, a interiorice. El aversão à número dos, solidão. la E a aversión a la solidão é soledad y la importante. O mundo aversión todo y quer la soledad es proibir importante. o Y tédio todo e el a mundo quiere solidão. prohibir O el tédio e a tedio y la solidão soledad. são El tedio y la bilhetes de soledad son passagem, esos tickets, es tickets ese para você pasaje viajar para para que usted dentro de si viaje mesmo. para dentro de Quem usted detesta a mismo. solidão e o Quien tédio odia la soledad y detesta el a tedio conexão detesta la consigo. E conexión nós con estamos usted na era mismo. das Y pessoas nosotros estamos que en la era não de se las personas conectam que no se consigo. conectan con A ellos era mismos. digital, você La era fala com digital, milhares si de usted les habla a pessoas miles longe de de você, personas lejos de usted mas você se autoabandona. É por y se isso abandona, que es está por tendo eso uma que explosão de está suicídios teniendo na una explosión de atualidade. los suicidios en la Porque o ser humano actualidad, não se porque conecta. el ser É por humano no isso se que tem havido uma conecta. Es explosão por de eso que ha habido ansiedade, una uma explosión de explosão ansiedad, de una estresse, explosión de dor de estrés, cabeça, dores de dolor de musculares. Olha os cabeza, sintomas muscular. da Miren esos síndrome do síntomas pensamento acelerado de ese que eu pensamiento descobri acelerado e que que no yo mundo descubrí todo y en que está todo el sendo mundo confundida com a está siendo hiperatividade. confundido No con la mundo todo. hiperactividad en todo A el mundo. hiperatividade La deveria ser hiperactividad 1 a debería 2% ser 1 o 2%, só, porque solo, tem que ter viés genético, metabólico. porque tiene Um ese pai e uma sesgo mãe metabólico y genético, superagitados, un papá y ou una um avô, uma mamá avó, súper ou uma agitados, o avó un abuelo o que una faziam abuela 1000 coisas ao mesmo que tempo. hacían muchas E cosas a al mismo síndrome do, tiempo, a síndrome pero do pensamento acelerado y, atinge y, y ese es el 80% pensamiento das pessoas acelerado no y mundo. eso alcanza É 80% más o 80 menos vezes mais hoy incidente. Quais y são es os lo más sintomas da, incidente, pero ¿cuáles son da los síntomas síndrome do pensamento del síndrome acelerado? del pensamiento Número acelerado? 1, Número uno, inquietação. inquietud. Número 2, Número dos, mendigos emocionais. mendigos Precisamos emocionales. de muitos estímulos para sentir Necesitamos migalhas de estímulos prazer. para sentir Número migajas de 3, placer. Número tres, baixo limiar para bajo suportar umbral frustrações. para Pequenos soportar problemas têm um impacto muito grande. frustraciones. Pequeños No problemas tienen passado, impacto muy vou grande. dar En uma el pasado, comparação. les voy a dar una comparación. 10x de 10x bullying causava de Y bullying causaban un Y de dor. de dolor. É uma metáfora. Es una metáfora, ¿no? Hoje, Hoy, 1x un de bullying X de bullying causam 10y causa un de 10Y dor. de Ou dolor. seja, a era O da sea, la era fragilidade de la emocional. fragilidad emocional. Bullying tem que ser banido El bullying tiene que ser prohibido totalmente. Mas não totalmente. adianta você Pero querer no importa si usted apenas quiere banir ou simplemente prohibirlo impedir o aquele impedirlo que é o agente do bullying. Nós temos que a ese que es el proteger o agente del agredido bullying. Necesitamos e proteger não el apenas agredido prevenir o y no agressor. solo prevenir el agresor. E na educação Y en la socioemocional é educación muito importante. socioemocional Nós levamos os alunos es muy de bom importante. senso. Vocês estão me ouvindo? ¿Me escucha? Estão me ouvindo? Sí, ¿Me escucha? sí, Augusto. Posso continuar? ¿Puedo Ótimo. continuar? Então, é o seguinte. Bueno, Então,
Entonces, bueno, la era del bajo umbral para soportar las frustraciones por causa del síndrome del pensamiento acelerado. Y además de eso, la necesidad de tener muchos estímulos para sentir migajas de placer, lo que indica la era de la insatisfacción emocional. Queridos amigos y queridos alumnos, yo fui una voz solitaria diciendo que estamos en la era de los mendigos emocionales. Mendigo emocional necesita de regalos, apoyos, likes, mil cosas para sentir experiencias pequeñas de placer. Steve Jobs no sabía que estaba cometiendo el mayor crimen contra la juventud mundial cuando desarrolló su smartphone. Es que no es él el culpado como tal, pero son las redes sociales. Ahora Mark Zuckerberg. Y miren todas las redes sociales. Y cada vez más esas redes sociales viven de shorts. Todo es rápido y listo. Y eso registran la mente humana y saturan el córtex cerebral, recordando que un niño de 7 años tiene más información que un emperador romano. Acelera la mente humana y tiene un bajo umbral para soportar las frustraciones. Acelerar la mente humana es un desastre. Si usted la aceleró, perdió calidad, estabilidad, intensidad y profundidad. Y en contemplación, son muchos los elementos que se pierden. Entonces, los niños y adolescentes de China, de Japón, de los países nórdicos, tienen tanta calidad de vida, Noruega, Suecia, Suiza, Europa, como un todo, América, están enfermándose colectivamente. Médicos pensando que los niños tienen TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, mientras que ellas están con ese síndrome del pensamiento acelerado. Agitamos la mente de ellos en niveles insoportables. Y el último lugar que ellos quieren estar es dentro de un salón de clases. Y un profesor, como yo les dije, es un cocinero del conocimiento que prepara un alimento para una platea que no tiene apetito. Entonces, por eso nosotros estamos desarrollando el programa Genius y es Escuela de Inteligencia, generando mucho trabajo en escuelas públicas. Este programa de la Escuela de la Inteligencia ha sido aplicado 1 hora por semana en esas habilidades, en los colegios privados, y desarrollamos también, voy a hablar con mucho cariño ahora. Yo quería entrenar profesores allá para aplicar School of Thinkers, para revolucionar el salón de clases, que es el tercer programa. El programa socioemocional es para los niños y sus habilidades, pero ¿y los profesores? Y la pedagogía y los que no quieren estar más en el salón de clase, que no tienen placer y derecho de aprender como Platón pregonizado, como Aristóteles, como Sócrates, del gran Sócrates que provocó a los alumnos pregonizados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si los estudiantes aprenden un montón de habilidades socioemocionales que son importantes, pero es insuficiente, están callados, si los médicos les dan drogas para la obediencia sin necesidad, como la Ritalina, drogas estimulantes para intentar en el niño controlar y acalmar, porque el niño se hizo a partir de los antidepresivos, estimulándose, y ahora es al contrario, los niños son el contrario. Entonces miren que están prescribiéndose drogas altamente estimulantes para intentar ablandar y acalmar un síndrome que nosotros provocamos en todo el mundo, que es el síndrome del pensamiento acelerado. Médicos dando diagnósticos equivocados y prescribiendo drogas para la obediencia, cuando para la verdad los niños deberían, incluso adolescentes y universitarios deberían tener profesores, acuérdense, provocadores de arte, de dudar y preguntar, elogiadores del arte, de participar creando una espectacularidad donde cada participación no lo molestan, no se ríen, no lo disminuyen, no hay mensajes subliminales de rechazo. Valorizada, es valorizado. Y también el profesor tiene que ser un desafiador del arte,
de pensar. essa tríade poderosa, o Esto es poderoso y el profesor hace 500 años, cuando la escuela se volvió pública, él tiene la figura de ser alguien que expresa un conocimiento de una forma seca, fría y cartesiana. Pero ¿por qué es que un cantante, un artista, llama a 10.000 personas para, para un show y las personas van eufóricamente? ¿Y por qué es que un profesor llama a los alumnos para ir para el colegio y todos los... Es porque ellos deberían tener la libertad o no de escoger el colegio. Si ustedes creen que ellos no los llamaran, ellos iban para allá, nadie de ellos quiere volver al colegio porque ellos piensan que tienen más conocimiento que el profesor por el celular. Y el conocimiento está ahí, es etéreo y está en la memoria, pero no se transforma en experiencia y ni en habilidad socioemocional. Pero ¿por qué es que un cantante puede reunir a 10.000 personas y un profesor casi no consigue, a excepción de los Magister hace 2.000 años, el hombre más inteligente de la historia? 2.000 años. El más inteligente de la historia, él no anunciaba que él iba a hablar. No, ni siquiera decía dónde iba a hablarlo. Él, él provocaba a los alumnos a pensar, a soñar. Él se llamaba Jesucristo y no fue estudiado por las religiones, solo de la ciencia de la psicología y la psicopedagogía, ni siquiera los ángulos de la psiquiatría y de la sociología. Las religiones cometieron un error muy serio de no estudiar la pedagogía. Increíble de él. Él transformó pescadores que solo les daban dolores de cabeza y ahora cambiaron el camino de la humanidad. Esos pescadores no tenían la calidad intelectual para influenciar a nadie a más de 1 kilómetro del lugar donde nacieron y vivieron. Pero llamó personas que no estaban preparadas y diciéndoles que cada uno de ellos era irrepetible, incluso aquellos alumnos del salón del colegio, los que se quedan atrás, que son tensos, ansiosos, y desarrollaron habilidades socioemocionales. Y si cambiáramos esa School of Thinkers, esa escuela de pensadores, y si eso muda la dinámica donde el profesor muda su postura, creando una espectacularidad, eso genera una atractividad sin precedentes.